Hijo de un aduanero austriaco, su infancia transcurrió en Linz y su juventud en Viena. La formación de Adolf Hitler fue escasa y autodidacta, ya que apenas recibió una educación. En Viena en 1907 fracasó en su vocación como pintor y malvivió como un vagabundo y vio crecer sus prejuicios racistas ante el espectáculo de una ciudad cosmopolita, cuya vitalidad intelectual y multicultural le eran por completo incomprensibles. De esa época data su conversión al nacionalismo germánico y al antisemitismo. Tras ser nombrado canciller en 1933, liquidó las instituciones democráticas de la República e instauró una dictadura de partido único, el partido nazi, un partido nacionalista, desde la que reprimió brutalmente toda oposición e impulsó un formidable aparato propagandístico al servicio de sus ideas, las cuales eran superioridad de la raza, exaltación nacionalista y pangermánica, militarismo revanchista, anticomunismo y antisemitismo. Cuando llegó al poder en Alemania, los nazis no empezaron a llevar a cabo asesinato en masa de inmediato. Sin embargo, rápidamente empezaron a utilizar al gobierno para atacar y excluir a los judíos de la sociedad alemana. Entre otras medidas antisemitas, el régimen alemán nazi promulgó leyes discriminatorias y organizó la violencia contra los judíos de Alemania. La persecución nazi de los judíos se volvió cada vez más radical de 1933 a 1945. Es spricht der Führer. ¿Qué es el Holocausto? Es la persecución y aniquilación sistemática, auspiciada por el Estado, de los judíos europeos por parte de la Alemania nazi y de sus colaboradores entre 1933 y 1945. Los judíos fueron las víctimas principales y millones fueron asesinados. Es el 27 de enero. Se conmemora la libertad en 1945 por las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente esta fecha como Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. El Holocausto fue una iniciativa de la Alemania nazi que tuvo lugar en toda la Europa controlada por Alemania y el Eje. Afectó a casi toda la población judía de Europa, que en 1933 era de 9 millones de personas. El Holocausto comenzó en Alemania después de que Adolf Hitler fue nombrado canciller en enero de 1933. Casi de inmediato, el régimen alemán nazi, que se autodenominó Tercer Reich, excluyó a los judíos de la vida económica, política, social y cultural alemana. A lo largo de la década de 1930, el régimen presionó cada vez más a los judíos para que emigraran. Sin embargo, la persecución nazi de los judíos se extendió más allá de Alemania. Durante la década de 1930, la Alemania nazi aplicó una política exterior agresiva. Esto culminó en la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en Europa de 1939 y fue la expansión territorial antes y durante la guerra que acabó por poner a más de millones de judíos bajo el control alemán. Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt. El nazismo es una forma de fascismo que demostró un rechazo ideológico hacia el marxismo. Lo que se dio fue que esta ideología se dio en la década de los años de 1920, por lo cual su nacionalismo extremo provino del pangermanismo. Fue en un momento de las duras condiciones en las paz impuestas en el Tratado de Versalles. Lo que nos lleva a esta situación fue de las democracias liberales, ya que estas dictaduras de ser más efectivas que las democracias tanto en Italia de Benito Mussolini como en el Imperio de Japón, países de gobiernos fuertes. Lo que nos lleva a que esta ideología surge en Alemania luego de la Primera Guerra Mundial, contando con las fuerzas de Italia, Rumania, Bulgaria, Europa,
y otros países, también rechazaba los regímenes socialistas. Además afirmaba la superioridad de la raza aria. Todo el derecho de gobernar el mundo, su símbolo que es la cruz sebástica, que por lo que vemos es la bandera roja. También tenía unos métodos totalitarios de gobierno que incluyeron la violencia callejera y la persecución de los dirigentes opositores y la discriminación de las minorías. Estos eran diversos conflictos armados con países. Por eso que Hitler, caracterizado como un líder único e infalible, él pues exigía la obediencia absoluta y un mundo en el que el pueblo no era el líder. Unas simples características de hecho es el rechazo del sistema democrático, también que sostenía como ideas racistas, el proclamo del partido nazi como el único de Alemania y reprimido por los opositores. En tanto las ideas racistas, se sabía que esto dio lugar al culto de la fuerza y condujo a la eliminación de las minorías étnicas y también la implementación de métodos de control reproductivo. Sabemos que defendió el pangermanismo y que fomentaba la unión política y cultural de todos los pueblos de origen germánico. Es por eso que implementó políticas imperialistas y expansionistas que promovieron la conquista de territorios en busca de un espacio vital y que asegurara la provisión de combustibles y materias primas a la Alemania entre guerras. Es así que las principales causas del surgimiento del nazismo fueron las siguientes. La derrota de Alemania, en la que la Primera Guerra Mundial dejó una inmensa grave crisis económica, política y social, así llevando la Gran Depresión, que fue en 1929, y paralizó la economía alemana, dejando millones de desocupados y sumiendo a gran parte de la población en la desesperación y la pobreza. Así también viéndose el aumento de popularidad del fascismo, que fue frente a la crisis económica y social, en la que hubo huelgas, protestas callejeras y se aparecía como un movimiento capaz de restaurar el orden político y social. Relationship a secret from the German people. We are only able to see this today because Eva Braun was a home movie fanatic, and no one dared stop her from filming or being filmed. Las fuerzas soviéticas en julio de 1944 fueron las primeras en encontrar un campo nazi importante, el de Majdanek, cerca de Lublin, Polonia. Sorprendidos por el rápido adelanto de los soviéticos, los alemanes intentaron esconder la evidencia del exterminio masivo destruyendo el campo. El personal del campo incendió el crematorio grande, pero en la apurada evacuación quedaron intactas las cámaras de gas. En el verano de 1944, los soviéticos también llegaron a los campos de exterminio de Belzec, Sovinor y Treblinka. Los alemanes habían desmontado estos campos en 1943, después de que la mayoría de los judíos polacos habían sido matados. Pocos días después que los nazis empezaran a evacuar el campo, las fuerzas americanas liberaron el 11 de abril de 1945 el campo de concentración de Buchenwald cerca de Weimar, Alemania. El día de la liberación, una organización de resistencia de prisioneros tomó control de Buchenwald para prevenir atrocidades por los guardias en retiradas. Las fuerzas americanas liberaron más de 20.000 prisioneros en Buchenwald y también liberaron los campos principales de Dora-Mittelbau, Flossenburg, Dachau y Mauthausen. Encontraron vivos alrededor de 60.000 prisioneros y la mayoría en condiciones críticas por una epidemia de tifus. Más de 10.000 murieron de malnutrición o enfermedad a las pocas semanas de la liberación.